Bueno, buenas tardes. Soy Gregorio, como ya han comentado tanto Andrés como Diego, y mi centro es el Colegio de Federico García Lorca de Guadalajara y actualmente soy tutor del curso primero de primaria. El proyecto que hemos desarrollado, mira a ver si va esto, que se queda aquí colgado. El proyecto que hemos desarrollado en nuestro centro con las tabletas lo hemos titulado Al mercado con tablets. Cuando Diego me propuso el que nos apuntáramos al curso que organizaba el CEE sobre proyectos con tabletas digitales, yo abro 5. Yo, que me suelo lanzar a las nuevas tecnologías, dije, pues me apunto. Pero yo creía que el planteamiento era que el CEE nos iba a dar unos recursos para ponerlo en marcha, estaban las tabletas con todo instalado y ponerlo en práctica. Y todo lo contrario. Nos dice Diego, no, si aquí no hay nada preparado, sino que vosotros sois los que tenéis que montaros y pensar qué es lo que queréis desarrollar con vuestro alumnado y a partir de ahí empezar a funcionar. Entonces me encuentro con ese problema de que qué hago ahora con un alumnado de 6 años, de primero de primaria, con unas tabletas digitales con las que no sé qué hacer. Entonces lo primero que me planteé fue qué quería conseguir con mi alumnado y sobre todo me planteé que lo que necesitaba fundamentalmente era el desarrollar la expresividad oral. Iba a utilizarla. ¿No funciona? Con blog clase Gregorio ya funciona. Iba a desarrollar la expresión oral. Como las tabletas digitales nos permiten una buena movilidad y no tienen que estar conectadas a la red ni tienen que estar conectadas a los enchufes, se puede uno mover, puede hacer grabaciones. Entonces iba a plantearlo a través de eso. Pero además tenía que contextualizarlo y no basarme solamente en eso, porque con una cámara de vídeo hacemos las grabaciones y no nos hace falta unas tabletas digitales. Y entonces me tropecé con una aplicación que ahora os explicaré después, que sirve para hacer la lista de la compra. Y dije, pues esta aplicación me puede servir para desarrollar un proyecto más amplio. A partir de ahí pensé, pues voy a organizar como si fuera a realizar una compra virtual, como si fuéramos ahí a un mercado, y de esa manera fueron apareciendo las distintas tareas que ahora iré mostrando. Entonces, en el blog de aula, en la pestaña de proyectos, tengo publicado el proyecto en sí. Bueno, como ha comentado Diego, nosotros tuvimos los proyectos, los tablets los tuvimos durante 7 días, tuvimos semana y media con ellos. Bueno, pues el objetivo fundamental, como ya he comentado antes, era desarrollar la expresión oral. Pero además, al encontrar esa aplicación de la que he hablado, que iba referido a las compras en el mercado, pude enfocarlo en ese sentido y entonces desarrollar otra serie de tareas. Entonces, uno de los objetivos era confeccionar una lista de tareas que realizan antes de salir de casa, con lo cual ahí estamos hablando de lo que es el aseo, la higiene personal, el desayuno, etcétera. Otro era elaborar el listado de ingredientes para realizar una receta. A continuación, realizar una simulación de compra mediante una app adecuada, inventar sencillos problemas relacionados con las compras, expresarse oralmente de distintas formas, buscar información en internet, crear un mural colectivo con códigos QR y utilizar las tablets para usarlas como recurso de toma de fotografías, con lo cual veis que abarcábamos casi todas las áreas del currículum. Los contenidos los tenéis aquí en el blog, cuáles son los que se tratan, las tareas domésticas, el aseo, las recetas, etcétera, etcétera. Y aquí los criterios de evaluación. Antes de poner en marcha el proyecto, aparte de haber pensado qué tareas íbamos a realizar, tuve que reunir a las familias para explicarles qué es lo que íbamos a hacer, porque eso de romper con lo que es en la estructura normal diaria, a de pronto aparecen unas tablets allí, ya los niños no llevan tareas a las casas y aquello, ya no estamos funcionando como normalmente, pues prefería explicarles qué le íbamos a hacer, qué es lo que íbamos a hacer antes. Aparte de que como íbamos a hacer grabaciones de vídeo y toma de imágenes, de fotografías, necesitábamos el permiso para luego poder publicarlo en el blog.
Aparte de que si no publicamos en el blog, si los alumnos están tomando imágenes o fotografías, podrían los padres negarse a que se hiciera eso. Reuní a la familia, les puse el proyecto y les dije que teníamos un blog de aula y que iríamos publicando las actividades y tareas que realizásemos. Les di su tiempo para pensarlo, para que se fueran a las casas, reflexionasen si querían firmar y dar las autorizaciones, y nadie se llevó el papel a casa, sino que inmediatamente me lo firmaron, y con lo cual pudimos empezar a publicar desde el primer día. Entonces, la primera tarea consistía en hacer una lista de las propias tareas que realizan antes de levantarse. Para ello, con la colaboración de la familia, en las casas estuvieron haciendo un listado de qué cosas tenían que hacer, qué preparativos antes de salir de casa, de higiene, de aseo, del desayuno, etcétera. Y luego utilizamos una aplicación que es Color Note, que es al estilo de una pequeña agenda, en la que van anotando qué cosas. Es para hacer como un listado, como para tomar notas. Ellos lo que hacían era, una vez que habían pensado en la casa cuáles eran todas las tareas que hacían, lo anotaban en la agenda, y al día siguiente, una vez que ya lo habían almacenado, cuando regresaban al colegio, abrían la aplicación y iban marcando cuáles eran todas las tareas que habían realizado. Algunos comprobaron que se les había olvidado lavarse los dientes, y seguramente que ya no se les olvidara más, gracias a que esta aplicación les recordó que una de las tareas que tenían que hacer por la mañana era lavarse los dientes. Otra tarea bastante parecida a esa anterior era el crear la lista de ingredientes para hacer una receta. Cada alumno pensó cuál era su receta preferida y, en colaboración con la familia, hicieron un listado de cuáles son los ingredientes que necesitan para hacer esa receta. Del mismo modo que en la tarea anterior, utilizamos la misma aplicación, con la cual estaban ya bastante familiarizados y no tuvieron ningún problema en realizar esta actividad. Deciros que desde el primer día, cuando llegó Diego con las tabletas y se las dimos al alumnado, yo pensaba que íbamos a tener que necesitar bastante tiempo en explicarle cómo funcionaba aquello. A los 5 minutos ya estaban todas las tabletas encendidas y estaban ya todos funcionando. Incluso se dio la curiosidad de que a la media hora estaba uno viéndose una cuenta en Google, ¿verdad? Que decía, maestro, ¿qué tengo que poner aquí en correo alternativo? O sea que eso también es una cierta ventaja, que el alumnado con 6 años no tiene miedo en absoluto a las tecnologías. Si aquello se bloquea, reinician y no hay ningún problema. No tienen miedo a cacharrear, y entonces, en ese sentido, es bastante positivo el que puedan experimentar por sí mismos. La siguiente actividad o tarea era hacer una compra virtual, que es de la aplicación que yo hablé antes, que es MyShopping. Esta aplicación, que la podemos tener en el móvil, se descarga en Google Play, es una aplicación bastante interesante, en el sentido de que si nosotros tenemos nuestra cuenta asociada de Google y está geolocalizado donde estamos residiendo, la propia aplicación busca cuáles son los supermercados de la zona. Entonces, si yo vivo en Granada capital, ya me busca que hay un supermercado como el Alcampo, el Dani, el Día, el Hipercor, etcétera. O sea que sale el listado de todos los supermercados que hay en la zona. Y en esa aplicación podemos hacer listas de la compra de distintos supermercados. Entonces, esta aplicación es la que utilizamos para que el alumnado primero seleccionase cuál es el mercado al que solían ir cuando van a Granada capital. Guadalajara está solo a 7 kilómetros y lo normal es que vayan a comprar allí a la capital. Pues cada alumno, cuando fue a hacer la lista de cuando fue a hacer la compra virtual, seleccionó el supermercado al que suele ir cuando va a hacer las compras. Cuando vamos a hacer la compra virtual, hemos seleccionado ya el supermercado en concreto donde vamos a realizar las compras. Podemos ir comprando por los distintos stands o distintos apartados que tiene la tienda, las distintas secciones. Entonces tenemos una sección de frutería, una sección de las carnes, los pescados, la pescadería, la de perfumería, etcétera. Con lo cual, el alumnado, a la hora de hacer la lista de la compra ya para hacer la compra virtual, tenía que, si iba a hacer, por ejemplo, unos macarrones, la pasta la tenía que buscar en un sitio diferente a la carne picada o al tomate frito, con lo cual
ellos tenían ya que ir seleccionando dentro de las distintas secciones de la tienda dónde tenía que encontrar el producto. Incluso hay productos que no están o no los pueden encontrar en ninguna sección y se pueden teclear manualmente si no lo localizamos, para facilitar el hacer esa compra. Nos permite teclearlos individualmente para introducirlos al listado. Me ha dicho Diego esta mañana que había otra aplicación por ahí que ya incluso te dice los precios de las compras. No esta aplicación en sí, pero hay otras que ya incluso hace comparativas de un supermercado a otro de cuáles son los precios de un producto en sí. Pues esta aplicación les resultó bastante interesante, jugaron bastante con ella, aparte de ir introduciendo los datos de la compra que iban a hacer para realizar su receta preferida. Les sirvió también para jugar a hacer compras unos con otros. Venga, quiero que me busques la trucha. Pues jugaban a eso, a ver si localizaban dónde estaba la trucha, tenían que buscar la sección de la tienda, etcétera. Con lo cual esta aplicación dio bastante juego. La siguiente tarea fue, una vez que ya habíamos hecho la lista de la compra y habíamos hecho una compra virtual, bueno, la aplicación anterior también permite el mandarnos por el correo la lista que hemos hecho de la compra, la podemos mandar a nuestro correo y luego imprimirla a la hora de ir a comprar. Pues la siguiente tarea era el inventar problemas. Una vez que habíamos hecho ya las compras, ahora se trataba de generar problemas que inventaba el propio alumnado. Entonces utilizamos una aplicación que es una calculadora muy curiosa, porque esta calculadora no tiene dígitos para escribir, no tiene teclas, sino que sale una pantalla en blanco y con el dedo, como veis aquí, escribimos los números. Pues aquí está una escribiendo el 3 y el 2 con el dedo y automáticamente, una vez que ha escrito, se convierte en una operación en dígitos ya de ordenador y sale el resultado. Si ponemos 32 más 6 sin darle al igual ni nada, una vez que deja de escribir, automáticamente sale el resultado. Pues ¿cómo jugamos con esto? Una alumna o cualquier alumno iba saliendo a la pizarra y planteaba un problema. He comprado 3 kilos de zanahoria y 2 kilos de tomates. ¿Cuánto pesan en total? Pues cada alumno con su tablet hacía la cuenta, le daba la vuelta y luego buscamos a ver cuáles eran los que habían hecho la operación correcta. También plantearon el escribir números grandes, a ver quién escribía números más grandes. Con lo cual descubrieron, hasta ahora estábamos dando números hasta el 100, pero ya algunos empezaron a decir que sabían escribir el 300, el 400, el 1000, el 2000, y rápidamente más de uno ya sabía escribir números con 4 cifras sin ningún problema. Daba bastante juego esta calculadora y esta aplicación. Esta aplicación no solo hace las operaciones básicas, sino que también, como veis, puedes realizar funciones complejas. Esta se puede utilizar perfectamente en bachillerato porque hace integrales, hace derivadas, hace de todo. O sea que es una aplicación bastante completa. En la siguiente tarea ya pasábamos a lo que era la expresión oral. Ahí tenían bastante que ver la participación de la familia. La tarea consistía en memorizar una poesía y luego grabarla en vídeo. Cuando fuimos a hacer la primera grabación, nadie quería hacer, todo le daba vergüenza, y eso de grabarse en vídeo ni pensarlo. Cuando se animaron y rompimos el hielo y ya se graba uno, se graban los siguientes, eso ya era que a todas horas querían estar haciendo vídeos, o sea que les encantaba el verse a ellos. ¿Para qué sirve, aparte de memorizar una poesía, para qué sirve la grabación en vídeo? El grabarse en vídeo les sirve de modo de autoevaluación. El verse cómo ellos están expresando, si han memorizado bien, si han recitado correctamente, la forma de expresar los gestos, etcétera, eso les servía bastante de autoevaluación. Cuando terminábamos de hacer la grabación, siempre les mostraba cómo había salido dicho vídeo y ellos hacían la propia crítica. Pues mira, maestro, yo creo que podía haber mejorado en que he repetido alguna palabra en la poesía cuando la he recitado.
o creo que he gesticulado demasiado, o no miraba la cámara, o sea que eran bastante críticos a la hora al ver la grabación que habíamos hecho. Otra aplicación que le gustaba bastante era la de dibujar. Había bastantes aplicaciones que nos metieron los asesores ahí en las tablets. ¿Has dicho que iban vacías? ¿Qué? ¿Has dicho que iban vacías? Iban vacías de contenido, sí. Iban vacías en cuanto a una estructura en sí, o sea que no estaba organizadas las cosas de tienes que hacer primero a utilizar esta aplicación, después esta otra, sino que había un montón de aplicaciones y ahora ¿cómo vas tú utilizando dichas aplicaciones? Pues bien, deciros también que todo está contextualizado como si estuviéramos en un mercado. En un mercado, primero nos hemos aseado, hemos desayunado, después hemos preparado la lista de la compra, luego hemos hecho la compra. Mientras estamos comprando, para divertirnos, podemos hacer un dibujillo. Pues vamos a dibujar. Aquí encontramos varias aplicaciones de dibujo. La que utilizamos nosotros en concreto era Pixar Kids, que fundamentalmente era para colorear sobre todo. También tenía para dibujar, pero lo que más le gustaba era colorear. Y casualmente las niñas se iban a las princesitas y los niños a los coches. ¿Qué vamos a hacer? Se intentó que hicieran lo contrario, pero le gustaba esa. Otra de las tareas de la que ha hablado antes Beatriz era lo de los códigos QR. Casi todos sabréis ya lo que son los códigos QR, ¿no? Algo parecido al código de barras, pero algo más complejo. Bien, pues nosotros lo que hicimos fue que cada alumno llevó a clase un envoltorio o la caja de algún producto alimenticio. Y de ese producto lo que hicimos fue generar un código QR. Buscamos el producto en sí en Internet con Google. Y dentro de Internet, la página que solíamos coger era Wikipedia, la información que venía sobre tal producto. Aquí, por ejemplo, esta alumna trajo un cartón de leche. Del cartón de leche buscamos la palabra leche en Internet. De aquí sacamos la información en Wikipedia. Y una vez que teníamos la URL de leche en Wikipedia, a partir de ahí generábamos el código QR. El generador y lector de códigos QR era el QR Droid, que permite tanto generar los códigos QR como luego, una vez que tenemos generados dichos códigos QR, hacer la lectura, o sea, el proceso inverso. Una vez que tenemos el código QR, leerlo y acceder a la página web que da la información sobre dicho código. Y esta tarea luego veremos que nos sirvió para realizar la tarea final. Otra de las tareas, para seguir fomentando la expresión oral, era la autodescripción. Cada alumno iba a hacer una descripción de sí mismo. En el centro tenemos un proyecto de lectura y en dicho proyecto lo que estamos haciendo es hacer descripciones de forma periódica sobre personas. Entonces, siempre lo dividimos en varios párrafos. Hay un párrafo en el que es la descripción física, hay otro párrafo para los rasgos de carácter y otro párrafo para ya dar una opinión personal o aficiones de esa persona, etcétera. Entonces, yo vi que el hacer eso de forma escrita al alumnado le costaba bastante. El organizar la información le resultaba bastante difícil porque no solo tienes que crear ese contenido, sino además luego expresarlo con frases. Pero practicándolo de modo oral resultaba más fácil. Una vez que son capaces de hacerlo de forma oral, el hacerlo después de forma escrita, quizás demos un paso previo que nos facilita luego el hacerlo de forma escrita. Cada alumno hizo las prácticas en su casa con la familia y luego hicimos, igual que con las poesías, hicimos la grabación de cómo se describía cada uno a sí mismo. En el área de música pudimos contar también con bastantes aplicaciones que simulan instrumentos musicales virtuales. Había guitarras, había pianos, había xilófonos, etc.
Algunas de estas aplicaciones permitían también hacer la grabación del contenido que habían hecho. No llegamos a experimentar hasta esos niveles, son alumnos que se están iniciando un poco en la música, pero vamos, que estas aplicaciones dan bastante de sí para algunos alumnos con un nivel superior. Era una actividad que les gustaba bastante. Como ha dicho antes Diego, hay bastantes cuentos interactivos que se pueden descargar. Algunos los generan el profesorado y otros ya vienen en la propia red, que los podemos descargar y utilizarlos como lectura de esos cuentos. Los que nos proporcionó el CES en las tabletas, había tanto cuentos en castellano como dicha versión, pero en inglés. O sea que el alumnado podía leerla en las dos versiones. Y cada uno de esos cuentos permitía ir mostrándonos los textos con las imágenes que iban apareciendo, que eran interactivas. Se podía tocar un candelabro y se encendían o apagaban las velas, o correr una cortina, o mover una ventana, abrirla. O sea que podían jugar con el propio cuento, con las imágenes que se veían, podían leerlo, o que el propio tablet le leyera el cuento con sus cascos, cada uno iba escuchando el cuento. Y el alumnado, la verdad es que sintió bastante motivación en la lectura, porque era algo que atraía bastante. Pasar de ahí luego a los libros es un golpe muy duro, porque la motivación a la hora de leer no es la misma cuando utilizamos la tecnología que cuando pasamos al libro. Igual que habíamos hecho expresión oral con la poesía o con la autodescripción, también lo hicimos con los cuentos. Una vez que habían leído varios cuentos, cada uno escogía cuál es el que más le había gustado y o hacía una crítica del cuento, de qué es lo que más le había gustado, o hacía un resumen del cuento en sí, hacía la narración del mismo. Y como siempre, cada vez que hacíamos una grabación, cada uno se veía a sí mismo y hacía la autocrítica de cómo habían hecho dicho resumen o dicha evaluación del cuento. También hicimos lectura del blog de aula. No sabían de la existencia de que teníamos un blog de aula, a partir de ahí ya lo conocieron. Tuvimos en el centro un taller de aves rapaces y de arcilla, que vinieron de un pueblo cercano de allí de Granada. Hicimos un artículo hablando sobre dicho taller de aves rapaces y de arcilla. Hicimos la publicación en el blog con imágenes, y el verse ellos ahí reflejados y el artículo les gustó bastante, el leerlo y el verse en el blog. A partir de ahí ya más de uno me dijo que consultaba con la familia el blog y que estaban al tanto de lo que estábamos publicando. Vamos ya por la tarea 14. En la tarea 14, para celebrar el día del libro, lo que hicimos en nuestro ciclo, en el primer ciclo, fue cada aula preparar una poesía sobre determinado autor andaluz. A nosotros nos tocó Antonio Machado. Lo que hicimos fue buscar información en internet para ver quién era Antonio Machado, cuándo nació, dónde murió, cuáles eran las principales obras que escribió. Hicimos también una lectura de algunas de las poesías y memorizamos una de ellas. Hicimos una grabación colectiva con el alumnado de dicha poesía. Esta tarea surgió no por iniciativa mía, sino del propio alumnado. Dijeron: maestro, ¿por qué no hacemos un concurso de fotografía? Ya que tenemos las tabletas y estamos siempre dentro del aula, ¿por qué no salimos al patio y hacemos fotografías? Pues organizamos un concurso que duró 5 minutos nada más. Le dije: tenéis 5 minutos para hacer las fotografías. Salieron todos al patio y cada uno fue buscando el motivo que más le gustó para reflejarlo en una fotografía. Esta fue la foto ganadora del concurso, en la que vamos algunos ahí en lo alto de los neumáticos reciclados y con sus tabletas en mano. Y otra, esta de aquí, que era porque era la naturaleza del centro. Había otra aplicación que era hacer cálculos en inglés.
No sé si poner el vídeo a ver si va bien. Contactamos. 1, 6. What is 7? What is 7? ¿Dale a ver? Dale a 7. Muy bien, Elvira. Elvira es una alumna síndrome de Down y le encantaba el manejar las tabletas digitales. He leído por ahí artículos de que los síndromes de Down le van muy bien, lo que son las tabletas digitales, van muy bien para el aprendizaje de ellos. Habría que investigar más sobre qué aplicaciones utilizar con ellos, porque la verdad es que sienten bastante motivación, se centran mucho a la hora de realizar una actividad porque están concentrados en lo que están haciendo. Cuando nos dejamos de la tableta, el hacer que se concentre en lo que estamos haciendo nos cuesta mucho, mientras que con la tableta, cuando iba a hacer algo, se centraba bastante en lo que estaba realizando. Mucho las aplicaciones de música, ¿no? Las aplicaciones de música le encantaban. Y última actividad o tarea individual, también de expresión oral, le llamamos los expertos. Cada alumno o cada alumna preparó un tema, el que más le gustó, y lo hizo con la familia, y una vez que lo había preparado, luego vino y nos lo expuso para hacer una grabación. Voy a hablar sobre los leones. Los leones viven en África en Asia, son carnívoros. Se alimentan de mamíferos grandes como los leones, aunque también se alimentan de animales más pequeños, como las aves y los reptiles. Pasan unas 3 horas cazando y el resto del día lo pasan descansando y durmiendo. Generalmente las hembras cazan y el macho va a vida feliz por vida y empieza a hacer. Las grabaciones les dije a las familias que las haríamos en Vimeo. En YouTube no quería hacerlas porque, como sabéis, cuando termina el vídeo suele haber publicidad y a veces la publicidad no es muy conveniente. Entonces preferí hacerla en Vimeo. Tiene el inconveniente de que no nos deja subir más de 10 vídeos al día, que podéis decir, es que 10 vídeos tampoco va a grabar. La verdad es que a veces cuando decía de subir, como eran 15 alumnos, a lo mejor en un día hacíamos 15 grabaciones, lo tenía que dejar. Pero bueno, como la publicación en el blog no iba a ser tan rápida, tampoco hubo ningún problema. En Vimeo me parece que son 500 megas lo que deja subir a la semana, que es suficiente de sobra para poder manejarlo. Y por último, hicimos ya la tarea final colectiva, que era el mural interactivo. Aquella tarea que habíamos hecho de que cada alumno con el envoltorio o envase del producto alimenticio que había llevado a clase había generado el código QR, pues montamos ese mural en el que cada producto tenía debajo su código QR. Cada código lleva también una etiquetilla con letras de máquina en el que dice qué es, porque claro, si generas los códigos y luego vas a imprimirlos, ¿cómo diferencia unos de otros? Pues la aplicación QR Droid tiene para poner una etiqueta con letras para saber cuál es cada uno de ellos. Y por último, invitamos a las familias para que vinieran a clase para ver nuestro mural colectivo y vieran el último día, durante un rato, cómo manejaban las tabletas y qué es lo que habíamos aprendido durante esta semana. Y ya para finalizar, hicimos la autoevaluación, que la podéis ver en Edutables, en la página de Diego y del CES, en el que está recogido un vídeo en el que hacemos una evaluación y el alumnado habla sobre la experiencia que hemos tenido con las tabletas. Y no me enrollo más porque me había dicho Andrés que quería que no se alargase la cosa mucho para que luego no ocurra como el otro día. Exactamente. Dejamos, si queréis hacer alguna pregunta a ellos, tenemos tiempo suficiente. Sí, el problema consciente de memoria de que algunas de esas propuestas, nada menos que una veintena, ¿no?, de tareas, es insuperable. Imagínate, si pusiera esta marca, ya habría ganado. Pero
que algunas de esas tareas, incluso en secundaria, son disruptivas. Quiere decir, ¿es solo capacidad de cognición por tu parte cuando hablas con madres y padres para que acepten esa innovación? Porque, por ejemplo, me ha ocurrido en un centro hace mucho tiempo, ¿no?, con alumnos de secundaria, que las mismas familias me prohibieran usar algo tan sencillo como los vídeos como herramienta de autoevaluación, para que los niños pudieran hacer una actuación oral y después, pues bueno, también es cierto que ahí tiene que ver con la orientación del centro, la mala comunicación, ¿no? En primer lugar, yo siempre he tenido un gran apoyo del equipo directivo. Cuando yo dije que iba a poner en marcha lo de las tabletas digitales, el equipo directivo me dijo que por qué ellos no podían funcionar tan bien con lo mismo, por qué no lo había avisado para que ellos hicieran lo mismo. Eso para empezar. Lo segundo es que hay que saber vender el producto. Si yo le digo a la familia, les mando al alumnado con un papel a la casa para que firmen de que vamos a grabar o que vamos a mostrar imágenes en el blog, es posible que me llegue el 50% firmado y otro 50% no lo haga. Si yo le explico a la familia, los traigo a la clase y le explico, mira, nosotros tenemos un blog de aula y este blog de aula sirve para estar en contacto el alumnado y el profesorado con la familia. La familia desde la casa vaya a ver qué es lo que estamos haciendo en el aula. Los alumnos se van a sentir protagonistas de que cuando salen en internet están haciendo algo importante y ellos se consideran protagonistas. Al alumnado le sirve como autoevaluación el verse en un vídeo. Las familias de esa manera ven que es algo positivo en lo que está realizando. Luego les dices que cuando tú haces eso, estás dedicando mucha parte de tu horario libre, que estás en tu casa, en vez de estar de juerga o de ocio, estás dedicando tiempo para hacer las publicaciones. O sea que estás perdiendo tiempo de ti para dedicarlo a ellos. Cuando tú le hablas de esas cosas, las familias acceden. A mí hasta ahora, en todas las aulas que he tenido, con todos los alumnos que he tenido a lo largo de estos 5 o 6 años que tengo el blog, no ha habido nadie que no me firme hasta ahora el darme la autorización. Con lo cual, si primero le vendes bien el producto, es más posible que ellos vean que va a ser positivo y te den el permiso a tú mandarle el papel simplemente para ver si lo firman. Por otro lado, habréis visto que yo estoy aquí no porque mi proyecto sea el mejor, ni mucho menos, es un proyecto más, es porque se le da bastante difusión en las redes. En Facebook y en Twitter he estado machacando con esto un montón de tiempo. No quería publicar todas las tareas en un día o un montón de vídeos porque no lo ven. Entonces, para hacer protagonista al alumnado, iba publicando 3 o 4 vídeos cada día. A las madres o padres que tengo en Facebook, porque los tengo agregados en Facebook, algunas compañeras se echan las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo es que tienen a la familia en Facebook? Pues sí, las tengo en Facebook. Cada vez que publico algo, les mandaba un enlace de lo que habían hecho para que ellos lo pudieran ver. Incluso yo hago tutoriales desde mi casa a través de Facebook. A veces los padres están trabajando por las tardes, el día que tenemos tutoría, o si tenemos cualquier pequeño problema, no me cuesta ningún trabajo de mandarle un mensaje, mira, ocurre esto con tu hijo o con tu hija. Con lo cual, el estar bastante conectado con los padres facilita el que accedan a estas cosas.